manera parcial, de suerte que la plasmación final depende de estas relaciones cuantitativas. En tal caso, se alcanza, sí, la organización genital, pero debilitada en los sectores del libido que no acompañaron ese desarrollo y permanecieron fijados a objetos y metas pregenitales. Ese debilitamiento se muestra en la inclinación de la libido a retroceder hasta las investiduras pregenitales anteriores, regresión, en caso de no satisfacción genital o de dificultades objetivas. Durante el estudio de las funciones sexuales, pudimos obtener una primera y provisional convicción, o mejor dicho, una vislumbre, de dos intelecciones que más tarde se revelarán importantes por todo este ámbito. La primera, que los fenómenos normales y anormales que observamos, es decir, la fenomenología, demandan ser descritos desde el punto de vista de la dinámica y la economía, en nuestro caso la distribución cuantitativa de la libido, y la segunda, que la etiología de las perturbaciones por nosotros estudiadas se halla en la historia de desarrollo, o sea, en la primera infancia del individuo. Cualidades psíquicas. Hemos descrito el edificio del aparato psíquico, las energías o fuerzas activas en su interior, y con relación a un destacado ejemplo, estudiamos el modo en que estas energías, principalmente la libido, se organizan en una función fisiológica al servicio de la conservación de la especie. Pero nada de ello subroga el carácter enteramente peculiar de lo psíquico, prescindiendo desde luego del hecho empírico de que este aparato y esas energías están en la base de las funciones que llamamos nuestra vida anímica. Ahora pasamos a lo que es característico y único de eso psíquico, y aún, de acuerdo con una muy difundida opinión, coincide con lo psíquico por exclusión de lo otro. El punto de partida para esta indagación lo da el hecho de la conciencia, hecho sin parangón, que desafía todo intento de explicarlo y describirlo. Y sin embargo, si uno habla de conciencia, sabe de manera inmediata y por su experiencia personal, más genuina, lo que se mienta con ello. Muchos, situados tanto dentro de la ciencia como fuera de ella, se conforman con adoptar el supuesto de que la conciencia es solo ella, lo psíquico, y entonces en la psicología no resta por hacer más que distinguir en el interior de la fenomenología psíquica entre percepciones, sentimientos, procesos cognitivos y actos de voluntad. Ahora bien, hay general acuerdo en que estos procesos conscientes no forman unas series sin lagunas, cerradas en sí mismas, de suerte que no habría otro expediente que adoptar el supuesto de unos procesos físicos o somáticos concomitantes de lo psíquico, a los que parece preciso atribuir una perfección mayor que a las series psíquicas, pues algunos de ellos tienen procesos conscientes paralelos y otros no. Esto sugiere de una manera natural poner el acento en psicología sobre estos procesos somáticos, reconocer en ellos lo psíquico genuino y buscar una apreciación diversa para los procesos conscientes. Ahora bien, la mayoría de los filósofos y muchos otros aún se resuelven contra esto y declaran que algo psíquico inconsciente sería un contrasentido. Sin embargo, tal es la argumentación que el psicoanálisis se ve obligado a adoptar, y este es su segundo supuesto fundamental. Declara que estos procesos concomitantes, presuntamente somáticos, son lo psíquico genuino, y para hacerlo prescinde al comienzo de la cualidad de la conciencia. Y no está solo en esto. Muchos pensadores, por ejemplo, Theodor Lipps, han formulado lo mismo con iguales palabras, y el universal descontento con la concepción usual de lo psíquico ha traído por consecuencia que algún concepto de lo inconsciente demandara con urgencia cada vez mayor ser acogido en el pensar psicológico,
si bien lo consiguió de un modo tan impreciso e inasible que no pudo cobrar influjo alguno sobre la ciencia. No obstante que en esta diferencia entre el psicoanálisis y la filosofía pareciera tratarse solo de un desdeñable problema de definición sobre si el nombre de psíquico ha de darse a esto o a esto otro, en realidad ese paso ha cobrado una significatividad enorme. Mientras que la psicología de la conciencia nunca salió de aquellas series lagunosas, que evidentemente dependen de otra cosa, la concepción según la cual lo psíquico es en sí inconsciente, permite configurar la psicología como una ciencia natural entre las otras. Los procesos de que se ocupa son en sí tan indiscernibles como los de otras ciencias, químicas o físicas, pero es posible establecer las leyes a que obedecen, perseguir sus vínculos recíprocos y sus relaciones de dependencia sin dejar lagunas por largos trechos, o sea, lo que se designa como entendimiento del ámbito de fenómenos naturales en cuestión. Para ello no puede prescindir de nuevos supuestos ni de la creación de conceptos nuevos, pero a estos no se los ha de menospreciar como testimonios de nuestra perplejidad, sino que ha de estimárselos como enriquecimientos de la ciencia. Poseen títulos para que se les otorgue, en calidad de aproximaciones, el mismo valor que a las correspondientes construcciones intelectuales auxiliares de otras ciencias naturales, y esperan ser modificados, rectificados y recibir una definición más fina mediante una experiencia acumulada y tamizada. Por tanto, concuerda en un todo con nuestra expectativa que los conceptos fundamentales de la nueva ciencia, sus principios, pulsión, energía nerviosa, entre otros, permanezcan durante largo tiempo tan imprecisos como los de las ciencias más antiguas: fuerza, masa, atracción. Todas las ciencias descansan en observaciones y experiencias mediadas por nuestro aparato psíquico, pero como nuestra ciencia tiene por objeto a ese aparato mismo, cesa la analogía. Hacemos nuestras observaciones por medio de ese mismo aparato de percepción, justamente con ayuda de las lagunas en el interior de lo psíquico, en la medida en que completamos lo faltante a través de unas inferencias evidentes y lo traducimos a material consciente. De tal suerte, establecemos, por así decir, una serie complementaria consciente de lo psíquico inconsciente. Sobre el carácter forzoso de estas inferencias reposa la certeza relativa de nuestra ciencia psíquica. Quien profundice en este trabajo hallará que nuestra técnica resiste cualquier crítica. En el curso de ese trabajo se nos imponen los distingos que designamos como cualidades psíquicas. En cuanto a lo que llamamos consciente, no hace falta que lo caractericemos. Es lo mismo que la conciencia de los filósofos y de la opinión popular. Todo lo otro psíquico es para nosotros lo inconsciente. Enseguida nos vemos llevados a suponer dentro de eso inconsciente una importante separación. Muchos procesos nos devienen con facilidad conscientes, y si luego no lo son más, pueden devenirlo de nuevo sin dificultad. Como se suele decir, pueden ser reproducidos o recordados. Esto nos avisa que la conciencia en general no es sino un estado en extremo pasajero. Lo que es consciente lo es solo por un momento. Si nuestras percepciones no corroboraran esto, no es más que una contradicción aparente. Se debe a que los estímulos de la percepción pueden durar un tiempo más largo, siendo así posible repetir la percepción de ellos. Todo este estado de cosas se vuelve más nítido en torno de la percepción consciente de nuestros procesos cognitivos, que por cierto también perduran, pero de igual modo pueden discurrir en un instante. Entonces preferimos llamar susceptible de conciencia o preconsciente a todo lo inconsciente que se comporta de esa manera, o sea, que puede trocar con facilidad al estado inconsciente por el estado consciente.
La experiencia nos ha enseñado que difícilmente exista un proceso psíquico, por compleja que sea su naturaleza, que no pueda permanecer en ocasiones preconsciente, aunque por regla general se adelante hasta la conciencia, como lo decimos en nuestra terminología. Otros procesos psíquicos, otros contenidos, no tienen un acceso tan fácil al devenir consciente, sino que es preciso inferirlos de la manera descrita, colegirlos y traducirlos a expresión consciente. Para estos reservamos el nombre de lo inconsciente genuino. Así pues, hemos atribuido a los procesos psíquicos tres cualidades. Ellos son conscientes, preconscientes o inconscientes. La separación entre las tres clases de contenidos que llevan esas cualidades no es absoluta ni permanente. Lo que es preconsciente deviene consciente, según vemos, sin nuestra colaboración. Lo inconsciente puede ser hecho consciente en virtud de nuestro empeño, a raíz de lo cual es posible que tengamos a menudo la sensación de haber vencido unas resistencias intensísimas. Cuando emprendemos este intento en otro individuo, no debemos olvidar que el llenado consciente de sus lagunas perceptivas, la construcción que le proporcionamos, no significa todavía que hayamos hecho consciente en él mismo el contenido inconsciente en cuestión. Es que este contenido, al comienzo, está presente en él en una fijación doble. Una vez dentro de la reconstrucción consciente que ha escuchado, y además en su estado inconsciente originario. Luego, nuestro continuado empeño consigue las más de las veces que eso inconsciente le devenga consciente a él mismo, por obra de lo cual las dos fijaciones pasan a coincidir. La medida de nuestro empeño, según la cual estimamos nosotros la resistencia al devenir consciente, es de magnitud variable en cada caso. Por ejemplo, lo que en el tratamiento analítico es el resultado de nuestro empeño, puede acontecer también de una manera espontánea. Un contenido de ordinario inconsciente puede mudarse en uno preconsciente y luego devenir consciente, como en vasta escala sucede en estados psicóticos. De esto inferimos que el mantenimiento de ciertas resistencias internas es una condición de la normalidad. Un relajamiento así de las resistencias con el consecuente avance de un contenido inconsciente se produce de manera regular en el estado del dormir, con lo cual queda establecida la condición para que se formen sueños. A la inversa, un contenido preconsciente puede ser temporariamente inaccesible, estar bloqueado por resistencias, como ocurre en el olvido pasajero, escaparse algo de la memoria o a un cierto pensamiento preconsciente puede ser trasladado temporariamente al estado inconsciente, lo que parece ser la condición del chiste. Veremos que una mudanza hacia atrás como esta, de contenidos o procesos preconscientes al estado inconsciente, desempeña un gran papel en la causación de perturbaciones neuróticas. Expuesta así con esa generalidad y simplificación, la doctrina de las tres cualidades de lo psíquico más parece una fuente de interminables confusiones que un aporte al esclarecimiento. Pero no se olvide que en verdad no es una teoría, sino una primera rendición de cuentas sobre los hechos de nuestras observaciones. Ella se atiene con la mayor cercanía posible a esos hechos y no intenta explicarlos. ¿Y acaso las complicaciones que pone en descubierto permitan aprehender las particulares dificultades con que tiene que luchar nuestra investigación? Pero cabe conjeturar que esta doctrina se nos hará más familiar cuando estudiemos los vínculos que se averiguan entre las cualidades psíquicas y las provincias o instancias del aparato psíquico, por nosotros supuestas. Es cierto que tampoco estos vínculos tienen nada de simples. El devenir consciente se anuda, sobre todo, a las percepciones que nuestros órganos sensoriales obtienen del mundo exterior.
Para el abordaje tópico, por tanto, es un fenómeno que sucede en el estrato cortical más exterior del yo. Es cierto que también recibimos noticias conscientes del interior del cuerpo, los sentimientos, y aún ejercen estos un influjo más imperioso sobre nuestra vida anímica que las percepciones externas. Además, bajo ciertas circunstancias, también los órganos de los sentidos brindan sentimientos, sensaciones de dolor, diversas de sus percepciones específicas. Pero dado que estas sensaciones, como se las llama para distinguirlas de las percepciones conscientes, parten también de los órganos terminales, y a todos estos los concebimos como prolongación, como unos emisarios del estrato cortical, podemos mantener la afirmación anterior. La única diferencia sería que para los órganos terminales, en el caso de las sensaciones y sentimientos, el cuerpo mismo sustituiría al mundo exterior. Unos procesos conscientes en la periferia del yo e inconsciente todo lo otro en el interior del yo. Ese sería el más simple estado de cosas que deberíamos adoptar como supuesto. ¿Acaso sea la relación que efectivamente exista entre los animales? En el hombre se agrega una complicación, en virtud de la cual también procesos interiores del yo pueden adquirir la cualidad de la conciencia. Esto es obra de la función del lenguaje, que conecta con firmeza los contenidos del yo con restos mnémicos de las percepciones visuales, pero en particular de las acústicas. A partir de ahí, la periferia percipiente del estrato cortical puede ser excitada desde adentro en un ratio mucho mayor. Pueden devenir conscientes procesos internos, así como de cursos de representación y procesos cognitivos. Y es menester un dispositivo particular que diferencie entre ambas posibilidades, el llamado examen de la realidad, la equiparación, percepción-realidad objetiva, mundo exterior, se ha vuelto cuestionable. Errores que ahora se producen con facilidad y de manera regular en el sueño reciben el nombre de alucinaciones. El interior del yo, que abarca sobre todo los procesos cognitivos, tiene la cualidad de lo preconsciente. Esta cualidad es característica del yo, le corresponde solo a él. Sin embargo, no sería correcto hacer de la conexión con los restos mnémicos del lenguaje la condición del estado preconsciente. Antes bien, este es independiente de aquella, aunque la presencia de esa conexión permite inferir con certeza la naturaleza preconsciente del proceso. No obstante, el estado preconsciente, singularizado por una parte en virtud de su acceso a la conciencia y por la otra, merced a su enlace con los restos del lenguaje, es algo particular, cuya naturaleza estos dos caracteres no agotan. La prueba de ello es que grandes sectores del yo, sobre todo del superyo, al cual no se le puede cuestionar el carácter de lo preconsciente, las más de las veces permanecen inconscientes en el sentido fenomenológico. No sabemos por qué es preciso que sea así. Más adelante intentaremos abordar el tema de averiguar la efectiva naturaleza de lo preconsciente. Lo inconsciente es la cualidad que gobierna de manera exclusiva en el interior del ello. Ello e inconsciente se copertenecen de manera tan íntima como yo y preconsciente, y aún la relación es en el primer caso más excluyente aún. Una visión retrospectiva sobre la historia del desarrollo de la persona y su aparato psíquico nos permite comprobar un sustantivo distingo en el interior del ello. Sin duda que en el origen todo era ello. El yo se ha desarrollado por el continuado influjo del mundo exterior sobre el ello. Durante ese largo desarrollo, ciertos contenidos del ello se mudaron al estado preconsciente y así fueron recogidos en el yo. Otros permanecieron inmutados dentro del ello como su núcleo, de difícil acceso. Pero en el curso de ese desarrollo,
El yo joven y endeble devuelve hacia atrás, hacia el estado inconsciente. Ciertos contenidos que ya había acogido los abandona, y frente a muchas impresiones nuevas que habría podido recoger, se comporta de igual modo, de suerte que éstas, rechazadas, solo podrían dejar como secuela una huella en el ello. A este último sector del ello lo llamamos, por miramiento a su génesis, lo reprimido, esforzado al desalojo. Importa poco que no siempre podamos distinguir de manera tajante entre estas dos categorías en el interior del ello. Coinciden aproximadamente con la separación entre lo congénito ordinario y lo adquirido en el curso del desarrollo yoico. Ahora bien, si nos hemos decidido a la descomposición tópica del aparato psíquico en yo y ello, con lo cual corre paralelo el distingo de la cualidad de preconsciente e inconsciente, y hemos considerado esta cualidad solo como un indicio del distingo, no como su esencia, ¿en qué consiste la naturaleza genuina del estado que se denuncia en el interior del ello por la cualidad de lo inconsciente y en el interior del yo por la de lo preconsciente, y en qué consiste el distingo entre ambos? Pues bien, sobre eso nada sabemos, y desde el trasfondo de esta ignorancia, envuelto en profundas tinieblas, nuestras escasas intelecciones se recortan harto mezquinas. Nos hemos aproximado aquí al secreto de lo psíquico, en verdad todavía no revelado. Suponemos, según estamos habituados a hacerlo por otras ciencias naturales, que en la vida anímica actúa una clase de energía, pero nos falta cualquier asidero para acercarnos a su conocimiento por analogía con otras formas de energía. Creemos discernir que la energía nerviosa o psíquica se presenta en dos formas, una livianamente móvil y una más bien ligada. Hablamos de investiduras y sobreinvestiduras de los contenidos, y aún aventuramos la conjetura de que una sobreinvestidura establece una suerte de síntesis de diversos procesos, en virtud de la cual la energía libre es traspuesta en energía ligada. Si bien no hemos avanzado más allá de ese punto, sostenemos la opinión de que el distingo entre estado inconsciente y preconsciente se sitúa en constelaciones dinámicas de esa índole, lo cual permitiría entender que uno de ellos pueda ser transportado al otro de manera espontánea o mediante nuestra colaboración. Tras todas estas incertidumbres, se asienta, empero, un hecho nuevo cuyo descubrimiento debemos a la investigación psicoanalítica. Hemos averiguado que los procesos de lo inconsciente o del ello obedecen a leyes diversas que los producidos en el interior del yo preconsciente. A esas leyes en su totalidad las llamamos proceso primario, por oposición al proceso secundario que regula los decursos en lo preconsciente, en el yo. De este modo, pues, el estudio de las cualidades psíquicas no se habría revelado infecundo a la postre. Un ejemplo, la interpretación de los sueños. La indagación de estados normales, estables, en los que las fronteras del yo respecto del ello están aseguradas mediante resistencias, contrainvestiduras, en los que esas fronteras no se han movido y el superyo no se distingue del yo, pues ambos trabajan de consuno, una indagación así, decimos, nos aportaría escaso esclarecimiento. Solo podrán hacernos adelantar los estados de conflicto y de sublevación, cuando el contenido del ello inconsciente tiene perspectivas de penetrar en la conciencia y el yo ha vuelto a ponerse en guardia contra su intrusión. Solo bajo estas condiciones podemos hacer las observaciones que confirmen o rectifiquen nuestras noticias sobre ambos copartícipes. Ahora bien, un estado así es el dormir nocturno,
y por eso mismo la actividad psíquica en el dormir, que percibimos como sueño, es nuestro objeto de estudio más propicio. Además, de ese modo evitamos el reproche, oído con tanta frecuencia, de que nosotros construiríamos la vida anímica normal siguiendo los hallazgos de la patología. En efecto, el sueño es un suceso regular en la vida de los seres humanos normales, aun cuando sus caracteres se puedan distinguir de las producciones de nuestra vida de vigilia. El sueño, como es de todos consabido, puede ser confuso, ininteligible, sin sentido alguno. Llegado el caso, sus indicaciones contradicen todo nuestro saber de la realidad, y nos comportamos como unos enfermos mentales, pues mientras soñamos, atribuimos a los contenidos del sueño una realidad objetiva. Echamos a andar por el camino hacia el entendimiento, interpretación del sueño, si suponemos que aquello por nosotros recordado como sueño tras el despertar no es el proceso onírico efectivo y real, sino solo una fachada tras la cual el sueño se oculta. Es nuestro distingo entre un contenido manifiesto del sueño y los pensamientos oníricos latentes, y llamamos trabajo del sueño al proceso que de los segundos hace surgir el primero. El estudio del trabajo del sueño nos enseña mediante un destacado ejemplo cómo un material inconsciente, un material originario y reprimido, se impone al yo, deviene preconsciente y en virtud de la revuelta del yo, experimenta las alteraciones que conocemos como desfiguración onírica. Ninguno de los caracteres del sueño deja de hallar esclarecimiento de esta manera. Lo mejor es empezar comprobando que hay dos clases de ocasiones para la formación del sueño, o bien una moción pulsional de ordinario sofocada, un deseo inconsciente, ha hallado mientras uno duerme la intensidad que le permite hacerse valer en el interior del yo, o bien una aspiración que quedó pendiente de la vida de vigilia, una hilación de pensamiento preconsciente con todas las mociones conflictivas que de ella dependen, ha hallado en el dormir un refuerzo por un elemento inconsciente. Vale decir, sueños desde el ello o desde el yo. El mecanismo de la formación del sueño es para ambos casos el mismo, y también la condición dinámica es idéntica. El yo prueba su tardía génesis a partir del ello, suspendiendo temporariamente sus funciones y permitiendo el regreso a un estado anterior. Esto acontece de la manera correcta cuando interrumpe sus vínculos con el mundo exterior y retira sus investiduras de los órganos de los sentidos. Uno puede decir con derecho que al nacer se ha engendrado una pulsión a regresar a la vida intrauterina abandonada, una pulsión de dormir. El dormir es un regreso tal al seno materno. Como el yo de la vigilia gobierna la motilidad, esta función está paralizada en el estado del dormir y por eso se vuelven superfluas buena parte de las inhibiciones que pesaban sobre el ello inconsciente. De esta manera, el recogimiento o rebajamiento de esas contrainvestiduras permite al ello una medida de libertad que ahora es inocua. Las pruebas de la participación del ello inconsciente en la formación del sueño son abundantes y de fuerza demostrativa. Inciso A. La memoria del sueño es mucho más amplia que la del estado de vigilia. El sueño trae recuerdos que el soñante ha olvidado y le eran inasequibles en la vigilia. Inciso B. El sueño usa sin restricción alguna unos símbolos lingüísticos cuyo significado el soñante la mayoría de las veces desconoce. Empero, mediante nuestra experiencia, podemos corroborar su sentido. Es probable que provengan de fases anteriores del desarrollo del lenguaje. Inciso C. La memoria del sueño reproduce muy a menudo impresiones de la primera infancia del soñante, de las cuales podemos aseverar de manera precisa que no solo han sido olvidadas,
sino que devinieron inconscientes por obra de la represión. Sobre esto se basa la ayuda